vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la urticaria y el angioedema. Estos apuntes se ven un poquito feitos, pero créanme que van a servir bastante. Nunca olviden que la urticaria y el angioedema se produce por una liberación de la histamina como respuesta a la acción de un agente desencadenante que pueden ser fármacos como los AINES, las penicilinas, las sulfas, o alimentos también como los mariscos, las nueces, los manís o cacahuates, entre otros, ¿ya? Eso nunca lo olviden. En la fisiopatología en sí ya de la urticaria y el angioedema, vamos a tener que saber que los mastocitos del tejido conectivo y los basófilos de la sangre periférica sintetizan histamina y la almacenan en gránulos citoplasmáticos. Hasta ahí perfecto, hasta ahí debería de quedarse, encapsulada en esos gránulos citoplasmáticos. Pero ¿qué sucede? Hay ocasiones en las cuales se activan estas células, estos mastocitos y estos basófilos, ya sea por mecanismos inmunológicos relacionados con las alergias o mecanismos no inmunológicos no relacionados con las alergias. Una vez que se activan, provocan una degranulación de estos gránulos citoplasmáticos, es decir, como que rompen esa cápsula en donde estaba la histamina y se produce la liberación de histamina al torrente sanguíneo. Ya vamos a ver después qué hace la histamina en el torrente sanguíneo. Por el momento, quedémonos un ratito aquí en los mecanismos inmunológicos y mecanismos no inmunológicos para profundizar. Con respecto a los mecanismos inmunológicos, el mecanismo inmunológico de la urticaria se produce por una reacción mediada por la inmunoglobulina E, encargada de la hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí el antígeno se une a dos moléculas de inmunoglobulina E que se encuentran en la membrana celular de los mastocitos y basófilos y provoca la degranulación de esta, es decir, como que rompe en donde está encapsulada la histamina y se libera la histamina. Eso es la liberación de la histamina por un mecanismo inmunológico en sí relacionado con alergias. Ahora, ¿qué sucede en un mecanismo no inmunológico? En un mecanismo no inmunológico igual se provoca la liberación de la histamina por la activación de los mastocitos y basófilos, pero en esto no participa la inmunoglobulina E. En cambio, sí participan otros mediadores endógenos, como son fragmentos de complemento activado, fármacos como AINES, penicilinas, sulfas, o alimentos como mariscos, nueces o cacahuates o maní. También tenemos que tener en cuenta que no solo se provoca la liberación de histamina, sí, la histamina es el principal agente vasoactivo, pero también se provoca la liberación de otros mediadores inflamatorios, como son los leucotrienos, el factor activador de plaquetas y la prostaglandina D2, que también ayudan al desarrollo de urticaria y angioedema, ¿ya? Ahora sí vamos con qué hace ya la histamina en el torrente sanguíneo. La histamina va a provocar un aumento de la permeabilidad en los capilares superficiales, produciendo así que esto, al aumentar la permeabilidad, se provoque una extravasación de líquidos y proteínas, produciendo edema y eritema, que es característico de la urticaria. Los abones, hay edema y hay eritema, las ronchas. El prurito y el dolor que refiere el paciente se debe debido a una estimulación nerviosa sensorial. Y este edema persiste hasta que el líquido intersticial se absorbe hacia las células circundantes. También tenemos que saber que existen regiones diana de la histamina, o sea, ¿a qué me refiero con regiones diana? A células que son más estimulables por la histamina. Y en ellas tenemos a las células endoteliales de vasos sanguíneos, en los cuales esta histamina va a provocar vasodilatación,
aumento de la permeabilidad y edema. Y tenemos las células del músculo liso de bronquios e intestino, que en los bronquios va a provocar broncoconstricción y en los intestinos esta histamina va a provocar un aumento de movimientos peristálticos. ¿Pero por qué? ¿Por qué las células endoteliales de los vasos sanguíneos y las células del músculo liso de bronquios e intestinos son más estimulables por la histamina que otras células del cuerpo? Porque estas células poseen receptores de la histamina conocidas como H1. Si te sirvió esta información y entendiste algo en esta explicación, dale me gusta y suscríbete porque seguiré subiendo más fisiopatologías que son muy importantes que aprendas.